Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado corazones y encendido conversaciones en el mundo del entretenimiento, el romance de Can y Demet. Si eres fan de las historias que te hacen suspirar, que te sacan una sonrisa y te dejan con ese cosquilleo en el estómago, entonces este vídeo es para ti. Vamos a desgranar por qué la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un fenómeno, cómo traspasó la pantalla y por qué hasta el día de hoy, muchos seguimos hablando de ellos. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus series y actores favoritos. Hoy vamos a hablar de Can y Demet. Sí, esas dos estrellas turcas que protagonizaron Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares, y que se convirtieron en la pareja que todos esperábamos ver en cada escena. No fue solo una química en pantalla, fue algo más. Fue la manera en que sus personajes Candivit y Sanem se entrelazaron, pasaron de la rivalidad al amor, de la desconfianza a la entrega total. Y esa transición, esa evolución, fue ejecutada con una maestría que pocas veces vemos. Candivit, el fotógrafo exitoso, bohemio, un poco arrogante pero con un corazón de oro escondido. Y Sanem, la chica soñadora, impulsiva, llena de ideales y con una determinación que a menudo chocaba con el mundo de Can. La premisa de la serie ya era atractiva, una joven que sueña con ser escritora y se ve inmersa en el mundo de la publicidad, trabajando para la agencia de un hombre que se convierte en el centro de su universo para bien y para mal. Pero lo que hizo que esta historia resonara tan fuerte fue la manera en que estos dos actores la interpretaron. Veamos los ingredientes de esta receta del éxito. Primero, la química. Y cuando digo química, me refiero a esa chispa innegable que salta de la pantalla. Los gestos, las miradas, la forma en que se acercaban, se tocaban, se peleaban. Can Yaman y Demet Özdemir lograron que viéramos a Can y Sanem, no a los actores. Cada mirada cargada de tensión, cada roce accidental que provocaba un escalofrío, cada discusión que se resolvía con una reconciliación apasionada, todo contribuía a crear una conexión que se sentía real. Era esa intensidad en sus interacciones lo que mantenía a la audiencia al borde del asiento, esperando el próximo capítulo, la próxima escena juntos. Y no podemos olvidar la evolución de sus personajes. Al principio sus roles eran antagónicos en muchos sentidos. Can, el empresario experimentado, y Sanem, la novata llena de ingenio pero a menudo torpe. Pero a medida que la trama avanzaba, vimos cómo Sanem empezaba a ver más allá de la fachada de Can, y cómo Can, poco a poco, se iba derritiendo ante la autenticidad y la pasión de Sanem. Este desarrollo no fue forzado, se sintió orgánico paso a paso, construyendo la relación de una manera que se sentía ganada. Vimos sus miedos, sus inseguridades, sus vulnerabilidades, y eso los hizo aún más humanos y cercanos para nosotros. El guión de Erkencikus también jugó un papel crucial. Si bien las comedias románticas turcas a menudo siguen estructuras reconocibles, esta serie supo mantener el interés con giros argumentales, momentos divertidos, escenas románticas desgarradoras y, por supuesto, la icónica tensión sexual. Las escenas en la oficina, las salidas nocturnas, las confesiones de amor bajo la lluvia, cada momento fue diseñado para intensificar la conexión entre Can y Sanem, y los actores supieron aprovecharlo al máximo. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta pareja enamorara a todos? Creo que va más allá de la ficción. Fue la percepción de que quizás esa química en pantalla se traducía, al menos en parte, a la vida real. Los rumores de romance, las fotos juntos fuera de las cámaras, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo esto alimentó la fantasía de los fans. Queríamos creer que esos dos actores, que irradiaban tanta complicidad, también sentían algo el uno por el otro en la vida real. Y esa esperanza, esa especulación, solo aumentó el cariño y la devoción hacia la pareja. Además, Can y Demet se convirtieron en un referente para muchas personas, especialmente para las mujeres jóvenes. Sanem representaba la lucha por los sueños, la valentía de ser uno mismo, la capacidad de enamorarse perdidamente pero sin perder la propia identidad. Can, por su parte, mostraba la transformación de un hombre cínico a uno capaz de amar profundamente, de ceder ante la persona que ilumina su mundo. Juntos encarnaban esa idea de un amor verdadero que te transforma, que te impulsa a ser mejor. La forma en que la serie abordó los conflictos también fue importante. A menudo los malentendidos, los celos y las intervenciones de terceros amenazaban su relación.
Pero lo que nos gustaba era verlos luchar por su amor, superar obstáculos y salir más fuertes. Cada reconciliación se sentía como una victoria, y cada beso de perdón era un alivio para el corazón de los espectadores. Recuerdo innumerables escenas que se volvieron virales: el primer beso, las declaraciones de amor improvisadas, los momentos de celos bien llevados, las peleas que terminaban con reconciliaciones apasionadas. La manera en que sus cuerpos hablaban incluso cuando sus voces no lo hacían, esa comunicación no verbal que transmitía tantas emociones. Los gestos sutiles de Khan hacia Sanem, la forma en que Demet reaccionaba a las caricias de Khan, todo era oro puro para los fans. Y no podemos olvidar el impacto cultural que tuvieron. Las redes sociales explotaron con cada nuevo capítulo, con cada nueva foto de los actores. Se crearon clubes de fans, se compartieron memes, se escribieron teorías sobre su relación. La comunidad de seguidores de Khan y Demet se convirtió en un espacio vibrante y apasionado, donde todos compartían el mismo entusiasmo por la pareja. La banda sonora de la serie también jugó un papel importante. Las melodías que acompañaban sus momentos románticos, que subrayaban la tensión de sus discusiones, que realzaban la alegría de sus reencuentros, todo contribuía a crear una atmósfera envolvente y a intensificar las emociones. Pero, y aquí viene la parte crucial, ¿qué pasó después? El final de la serie, aunque esperado, dejó un vacío. La audiencia quería seguir viendo a Khan y Demet juntos, tanto en pantalla como, para muchos, en la vida real. La separación de los actores en la vida real, aunque completamente comprensible y respetable, fue un golpe para aquellos que se habían aferrado a la fantasía de su romance. Sin embargo, el legado de Khan y Demet como pareja en Erkencikus es imborrable. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo una química excepcional, un guión bien escrito y unos actores carismáticos pueden crear un fenómeno cultural. Demostraron que el público anhela historias de amor que sean apasionadas, que tengan altibajos, pero que al final, el amor prevalece. Y aunque la vida real siga su curso, la magia de Khan y Demet en Erkencikus siempre será recordada. En resumen, el romance de Khan y Demet en Erkencikus enamoró a todos por una combinación explosiva de química innegable entre los actores, una evolución de personajes convincente, un guión que supo equilibrar el humor, el drama y el romance, y la esperanza alimentada por los fans, de que su conexión trascendiera la pantalla. Se convirtieron en un sueño hecho realidad para muchos, en un icono de las comedias románticas turcas, y en un recordatorio de que las historias de amor, cuando se cuentan bien, tienen el poder de cautivar al mundo. Y hasta aquí nuestro recorrido por este romance que nos robó el corazón. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué es lo que más les gustó de la pareja de Khan y Demet, o si hay alguna escena en particular que recuerden con especial cariño. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos que también amaron a Khan y Demet, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!